Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Nuevamente un video en el cual te voy a mostrar cómo hacer la conexión de tu aplicativo hecho en Java hacia una base de datos SQL Server. Bien, tengo instalado actualmente lo que es SQL Server 2012 y NextBeans 8. Correcto, es el entorno en el cual voy a trabajar. Para ello necesitamos algunos requisitos antes de implementar lo que es la clase de conexión para nuestro aplicativo, en el cual primero vamos a dirigirnos al gestor de SQL Server, el Management Studio. Bien, aquí vamos a hacer algunos cambios, ¿no? Bueno, yo voy a trabajar con el usuario SA, correcto. Le voy a poner una contraseña una contraseña para poder más adelante utilizarlo en nuestra clase conexión. ¿Bien? Y en lo que es el servidor, en propiedades vamos a permitir conexiones remotas, ¿no? Nos vamos a propiedades, en seguridad le vamos a ver que esté marcado en modo de autenticación de Windows y SQL Server, correcto. En conexiones le vamos a dar este check donde dice conexiones a servidores remotos, permitir conexiones remotas con este servidor. Le damos al check y le vamos a dar a aceptar. Yo ya lo tengo. Bien. Adicional, bueno, esto sería, bueno, yo tengo creada también una base de datos que la he llamado B de restaurante, correcto, con algunas tablas, bueno, con dos tablas exactamente, usuario y grupo de usuarios. Es un proyecto que estoy iniciando, en la cual vamos a realizar lo que es la conexión desde Java. Bien, adicionalmente, para poder establecer lo que es la conexión de Java con SQL Server, vamos a descargar lo que es un driver que va a permitir realizar esta conexión, ¿correcto? Entonces, vamos a ir a Google y vamos a poder escribir JDBC de Microsoft SQL Server, ¿correcto? Le vamos a dar al primer enlace. Acá hay una pestaña que dice descargar JDBC Driver. Te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Bien, nos descargamos el último JDBC. Eh, Le voy a dar descargar en inglés y me aparecen estos tres archivos. Yo voy a descargar el tercero. Bien, vamos a dar next y la descarga va a iniciar. Bien, yo ya lo tengo, lo he descomprimido. Bien, yo lo tengo aquí en lo que es la raíz de los proyectos de NextBeans. Mis documentos lo he guardado por acá. Quiero que vean cómo es que los archivos que se muestran descomprimidos en NetBeans Projects. Tengo una carpeta que se llama res y bar, donde tengo la carpeta JDBC. Aquí es la carpeta de lo que se descomprime, lo que he descargado hace un momento. Bien, me va a contener estas carpetas y me tiene estos dos archivitos. ¿Bien? Yo voy a trabajar con este SQL Server JDBC 7.0. Bien, este archivo es muy importante. Bien, te voy a mostrar yendo ya a lo que es el NextBeans. Vamos a abrir el entorno de desarrollo y lo que vamos es agregar lo que es la librería o el driver JDBC. Bien, como ves, como te había mostrado en lo que es la ruta de los proyectos de NextBeans, apareció una carpeta Recibar. Es porque tengo un proyecto ya creado, res y bar, correcto. Yo estoy haciendo mi proyecto donde voy a considerar el modelo MVC. Bien, tengo lo que es el paquete DAO,
Aquí voy a crear lo que es un nuevo paquete también, que van a ser los bins, donde voy a tener los getter y los setter. Voy a crear otro paquete que se llame controlador y otro paquete que se llame business. ¿Ven? Perfecto. Entonces la conexión la voy a ubicar en mi paquete down. Bien, más allá del MVC, del modelo que vayamos a utilizar, nos vamos a centrar en lo que es la clase en este momento de lo que es la conexión de Java con SQL Server. ¿Bien? Entonces, mira, te comento, en este apartado del proyecto tenemos lo que es una carpeta que se llama librerías. Aquí nosotros vamos a agregar el driver, ¿no? Nos vamos a la tercera opción, a agregar hub folder, ¿correcto? Y bueno, lo que yo voy a hacer es buscar la ruta donde te mostré anteriormente, donde me fui a usuarios, mis documentos, recibir, JDBC, donde guardé lo que es el JDBC, correcto. Y entonces me va a aparecer estos archivitos y yo lo que es voy a agregar este archivo. ¿Bien? Yo no lo voy a agregar porque ya lo tengo agregado a la ruta, a la librería, ¿no? Ya tengo agregado lo que es la librería, pues entonces ya no me va a ser necesario volverlo a agregar, pues aquí lo tengo. ¿Bien? ¿Pueden verlo? ¿Bien? Tenemos la librería ya agregada y ahora simplemente nos falta agregar lo que es la conexión. Bien, yo ya la tengo creada aquí porque ya la trabajé, te la voy a explicar paso a paso. Bien, entonces yo voy a agregar una nueva clase que se llame conexión BD. Pronto voy a borrar estos comentarios. Y bien, para voy a trabajar con la clase, con el paquete SQL de Java. Voy a utilizar diferentes clases de este paquete. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un import Java. Voy a buscar el SQL y voy a jalar todas sus clases. ¿Correcto? Entonces vamos a crear lo que es un método que se va a llamar conectar del tipo connection, bien, con un nivel de acceso tipo protected. Este nivel de acceso solo va a poder ser accedido por las subclases del mismo paquete, correcto, o sea, del paquete DAO. Entonces yo voy a hacer protected del tipo connection, que es del paquete SQL connection, la función conectar. Bien, yo lo que voy a hacer es armar una cadena de conexión primero, ¿no? Es un string. Vamos a declarar la variable string cadena conexión. String cadena de conexión. Para esta cadena de conexión que voy a armar, pues voy a necesitar el host al cual se va a conectar. En este caso la base de datos está localmente, entonces
voy a necesitar un host. Se va a tener también lo que es el puerto que va a ser el 1433 para lo que es el SQL Server. En este caso, esta clase te va a servir si es que tú necesitas conectar a otra base de datos. Simplemente vas a cambiar el puerto o el host, simplemente lo vas a cambiar. Si te encuentras en un servidor en tu red local diferente al local, entonces esta clase te va a servir. Tienes el host, el puerto, tienes lo que es la base de datos, y la clave de la base de datos. Clave base de datos. Bien, ahí tengo las variables que voy a utilizar. Ahora voy a encerrar en un click cache la conexión que se va a establecer. Vamos a ver aquí. Vamos a manejar lo que es errores. Y lo que vamos a retornar con esta clase conectar, con este método conectar, perdón, es un objeto del tipo connection, bien, en el cual de la clase driver manager vamos a utilizar su método de connection para poder realizar. Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso en lo que es el código para poder aplicarlo, ¿bien? Entonces, si no se establece una conexión, yo voy a retornar nulo. Bien, ahora voy a poner un mensaje en el cual indique que hubo problemas para establecer la conexión, y voy a imprimir lo que es el error. Con el método getMessage. Entonces voy a sacar lo que es con esto voy a imprimir lo que es el error, ¿no? O bueno, te equivocaste el número de puerto, o el IP del host está mal escrito, o el nombre de la base de datos está mal escrita. ¿Bien? Aquí te lo voy a imprimir. Entonces, ya en el tree voy a definir host igual, como está en local, voy a poner el localhost. Bien, el puerto va a ser el 1433. La base de datos va a ser como te mostré en el de SQL Server, se llama BD Restaurante. BD Restaurante. La clave. Mira, me estoy olvidando de algo importante. El usuario de la base de datos, ¿no? Definir otra variable. String usuario base de datos. Usuario BD LSA. Yo voy a trabajar con LSA. De repente tú tienes tu usuario y vas a ingresar el usuario. La clave del LSA, bueno, es clave BD. El usuario del LSA que yo le he ingresado es 1, 2, 3, ¿no? De manera de ejemplo. Bien,
Ahora, ya con estos datos establecidos, yo voy a armar lo que es mi cadena de conexión. Entonces, cadena de conexión va a ser igual igual y vamos a empezar a armar JDBC. Vamos a trabajar con SQL Server. A ver, JDBC, voy a trabajar con SQL Server. Ahora a continuación yo tengo que ingresar el host que contiene la base de datos. Entonces, yo voy a anexar aquí lo que es la variable host. Bien, a continuación viene lo que es el puerto y lo tengo en la variable puerto. Viene lo que es data base name igual, y aquí voy a anexar lo que es la variable que contiene lo que es la base de datos. Correcto, ya armé mi cadena de conexión. Ya armé lo que es la cadena de conexión, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es registrar el driver con el cual se va a establecer lo que es la conexión, ¿no? Si tú te vas en proyectos, en la librería que agregamos, vas a tener que utilizar esta ruta básicamente, ¿no? ¿Cómo lo haces? Con el class.forName. ¿Ya? Ese class forName tienes que encerrarlo en un tricache también. Tricache en el cual tú vas a class.forName, ¿no? Bien, y vas a agregar el driver de SQL Server, que va a ser con punto Microsoft punto SQL Server punto JDBC. Bueno, en este class forName te estaba señalando como error. Acá, bueno, tienes que manejar la class notFoundException, bien, en el caso. Entonces vas a poner class notFound ¿okay? ¿Ves? Y ahí ya se ha borrado lo que es la ruta de marca NextBeam. ¿Okay? Vamos a imprimir si hay algún problema con driver. ¿Sí? Y ahí imprimimos lo que es el error. ¿Bien? Entonces vamos a retornar para lo que es este método con el OK.
driver manager con su método getConnection para poder establecer la conexión, donde vamos a pasar de lo que es la cadena de conexión, donde se le indica el host, el puerto y el nombre de la base de datos, y le vamos a agregar lo que es el usuario de la base de datos y la clave de base de datos. ¿Ven? Y ahí está lo que es nuestra clase conexión y el método conectar para la clase. Correcto. Vamos a crear otro método con el cual vamos a ejecutar una sentencia SQL. Texto va a ser del tipo boolean, ejecuta SQL, donde le voy a pasar el string del SQL. Correcto. Bien, para esto voy a crear una variable de tipo connection y del tipo sentencia, el cual va a almacenar lo que es una sentencia SQL. Bien, aquí bueno, esto nos va a servir para procesar lo que es la sentencia SQL. Bien, vamos a crear un objeto XT del tipo state también, el cual nos va a permitir procesar lo que es una sentencia SQL, por ejemplo, un ser, de o de ley, o en todo caso retornar valores. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos un error, vamos a quitar el igual. Bien, entonces vamos a controlar errores. Vamos a controlar errores aquí, ¿no? Vamos a completar la operación. Y retornamos falso. Bien, aquí vamos a retornar verdadero, ¿no? O retornamos verdadero o retornamos falso. Y aquí vamos a imprimir el mensaje. Bien, entonces CN vamos a almacenar lo que es la conexión con el método conectar de la clase, ¿no? En ST vamos a del objeto de la conexión vamos a crear state. Ahora
Ya hemos creado el objeto statement con el método createStatement del objeto cn, que tiene lo que es la conexión, en el cual nosotros vamos a ejecutar lo que es el SQL, ¿no? Para este caso hay dos posibilidades: o hacer un execute query o un execute update. En este caso, execute update es para insertar, modificar o eliminar. DDL o DMN, ¿no? Lenguaje de definición de datos o lenguaje de manipulación de datos. ¿Bien? Y lo que es el execute query es para lo que es para retornar datos, ¿no? Entonces yo voy a probar con un insert, entonces va a ser update, ¿no? Y le paso lo que le paso al método ejecute SQL, ¿no? Que le paso el SQL, que va a ser la cadena SQL, por ejemplo un insert into a una tabla con los valores tal. ¿Bien? Entonces vamos a cerrar lo que es la conexión, y para lo que es el manejador de sentences, para el procesador de sentencias también lo vamos a cerrar. Bien, entonces aquí ya tenemos el ejecuta SQL, ¿no? Para un insert, para un modificar o para un eliminar. Y aquí tenemos nuestra clase conectar para lo que es establecer la conexión. Bien, ahora ¿cómo es que vamos a probar este método? En el mismo paquete voy a crear lo que es una clase de prueba del 2 y voy a crear un objeto de la clase conexión BD un objeto bien. Voy a crear el SQL, la cadena, ¿no? Hacer un inserinto, vamos al SQL, agregar un grupo de usuario, ¿no? Una tabla está creado como ID de grupo de usuario, una descripción y un estado, ¿no? El ID de grupo de usuario está creado como identity, o sea que no lo necesito pasar, y va a ir aumentando de uno en uno. Bien, a ver cómo está la tabla. Vamos a hacerle un select a la tabla. From grupo usuario. Bien, tiene tres grupos de usuario, que es administrador, cajero, operador. Yo voy a crear uno nuevo que se llame supervisor. Bien, pero ya desde nuestra aplicación. Inserinto, la tabla grupo usuario. En los campos descripción y estado. Los valores values a ver, supervisor y en estado, bueno, vamos a poner uno para que indique que está bien. Entonces yo voy a encerrar un if y un else, ¿no? Entonces yo aquí el objeto voy a
Bueno, teníamos un error. Básicamente era porque no habíamos guardado los cambios, correcto. Ahora ya hemos creado el objeto de la clase conexión BD. Vamos a llamar a su método ejecuta SQL y le vamos a pasar el registro. Si esto es verdadero, que me arroja true el método, pues voy a imprimir que se realizó la operación. Se realizó la operación. Y si hay un error, no se realizó la operación. Bien, vamos a probarlo. Vamos a ejecutar. Y me dice problema con driver, se realizó la operación. Bien, aquí había un problema muy raro, pues está incompleta la cadena en el platform A para el registro del driver, y lo que voy a hacer es reemplazar por esta. Bien, ya lo tenemos con Microsoft SQL Server JDBC SQL Server Driver. Bien, entonces nos vamos a ejecutar nuevamente lo que es el test de prueba y ya simplemente nos va a decir que se realizó lo que es la operación, ¿no? Se realizó la operación, y si vamos a ejecutar un select ya tenemos otro registro agregado. Bien, entonces por ejemplo, si aquí tú te equivocas y pones otra clave que no es la tuya, guardamos los cambios e intentamos ejecutar el test, pues ahí te dice, no, problema para establecer la conexión, error de inicialización del usuario SA. Entonces te está diciendo que hay un problema con el usuario SA, bien sea el usuario o bien sea la clave, ¿no? Está errada la clave, porque la clave es 1, 2, 3. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Te dejo un enlace en la descripción del video. Suscríbete, que voy a estar mostrando avances de este proyecto, una estructura MVC, proyecto de NetMeal, un sistema de restaurante, y lo que es interactuando con la base de datos de SQL Server. Gracias.